hasta acá entonces, volviendo, hablamos de condicionamiento estímulo-respuesta, aprendizaje estímulo-respuesta, perdón, donde los cuales encontramos condicionamiento clásico de operante. Le voy a charlar ahora sobre las bases moleculares del aprendizaje. ¿Sí? El primero en postular un modelo relacionado a cómo se produce este aprendizaje asociativo fue Geo, y postuló una ley que decía que cuando se presentan en conjunto una sinapsis fuerte y una sinapsis débil, la sinapsis débil tiende a fortalecerse. ¿Sí? Pongamos el ejemplo que había puesto Sebastián en el video y después vamos con otro. ¿Sí? Una sinapsis fuerte podría ser si yo soplo un ojo, ¿sí? Eso va a generar una respuesta motora de parpadeo. ¿Sí? Esa es una sinapsis fuerte, está bien establecida. Mientras que un tono sonoro, para que genere un parpadeo, es una sinapsis débil, ¿no? O sea, no genera per se un tono sonoro el parpadeo. Ahora bien, cuando ambos se presentan en conjunto, esa sinapsis que en principio era débil tiende a fortalecerse. ¿Cómo? Lo charlamos en un rato. ¿Sí? Pero este es el principio para introducir este tema, que es la ley de Hebb. Pongamos un ejemplo. Este es un ejemplo que surge en modelos animales con experimentación en conejos. ¿Sí? Vamos a un ejemplo más cotidiano. ¿Sí? Tenemos una neurona en nuestro sistema gustativo, en nuestro sistema sensorial, que percibe el sabor de una hamburguesa, que muchas personas podrían coincidir, otros no, que la respuesta de McDonald's es muy rica, y eso va a generar una respuesta de salivación cuando se encuentra con ese estímulo que es apetitivo. Si no le gusta McDonald's, piensa en cualquier otra hamburguesa que les guste, sea de carne vacuna o vegana o lo que quieran. Es una sinapsis fuerte, ¿no? Porque tenemos un estímulo, que es el estímulo apetitivo de alimento, que a uno le gusta mucho, y que genera la respuesta de salivación. ¿Sí? Después podemos tener una sinapsis que en principio es débil, que es un estímulo visual, ¿no? Como podría ser este loguito o cualquier otro, ¿sí? que per se no genera una respuesta de salivación, y por lo tanto se conceptualiza como una sinapsis que en principio es débil. Pero ¿qué pasa? Cuando ambos tienden a presentarse en conjunto, según la ley de Hebb, esta sinapsis, que en principio era débil, tiende a fortalecerse. Y por lo tanto, ahora ciertos elementos icónicos de una determinada marca pueden llegar a generar la respuesta de salivación. Llámese el logo, llámese el local, o cualquier otro atributo de una determinada marca. Y obviamente que dentro del mundo comunicacional se juega mucho con esto, ¿no? En muchos aspectos, traje el más básico, tal vez. En el perro de Pavlov se puede ver eso, ¿no? Como un estímulo neutral se refuerza con un estímulo más fuerte. Exacto. El caso del perro de Pablo, ¿cómo sería? Bueno, vamos acá, ¿no? El tono sonoro Me- es... co- claro, el tono sonoro sería el estímulo débil y la comida el fuerte. Entonces, si interactúan entre los dos, el tono sonoro va a llegar a ser más fuerte y ante ese estímulo se va a producir eh, la salivación. Creo que la parte más interesante de esto, y que si quisiera que se llene algo de la clase, es que en principio hay una continuidad en lo que pasa con modelos animales no humanos y modelos humanos. ¿Sí? Eso es como me parece el más importante. Por ejemplo, veíamos el perro de Pavlov, pero podemos pensar qué pasa con una marca, o podemos pensar lo que hablábamos antes de el 132 y cuando te roban el celular. Esperemos que no pase. Eso por un lado, y por otro, el tema de la complejidad de la conducta, ¿no? Por un lado teníamos la salivación, pero por otro lado podemos tener también la respuesta de miedo. ¿Sí? Y ahí entramos en un terreno donde, al menos en el espacio estereotípico, el psicólogo tiene mucho más que ver. El psicólogo igual se ocupa, a mi entender, de la conducta en general, y puede ocuparse de cualquiera de estos aspectos, pero bueno, cuando hablamos de miedo queda claro, o de ansiedad, queda claro que nos repercute. Entonces, creo que esa es una de las cosas que me interesaría mostrarles, que el aprendizaje, este aprendizaje asociativo que estamos mostrando, tiene mucho que ver con los que después se pueden llegar a encontrar dentro de sus intereses, dentro de su práctica profesional futura, etc. Esta es la ley de Hebb, ¿no? El modelo
que explicaría aprendizaje asociativo. No expliqué cómo pasa este reforzamiento, cómo pasa que esta sinapsis, que en principio era débil, por presentarse conjuntamente una sinapsis fuerte, tiende a fortalecerse. Para eso, vayamos a esta estructura. Lo que estamos mostrando acá es un corte donde se muestra el hipocampo, ¿sí? Y estructuras parihipocampales. Lo que estamos viendo acá son distintas conexiones entre neuronas, ¿sí? En el hipocampo y estructuras parihipocampales, como la corteza entorrinal. Y particularmente quiero centrarme en esta sinapsis, ¿sí? Porque es donde se empezó a estudiar el fenómeno de entender un poco mejor cómo se pasa de la ley de Hebb a algo más neuroanatómico, que vamos a empezar a ver, que vamos a denominarlo potenciación a largo plazo, ¿sí? La base neuroanatómica del aprendizaje asociativo. Potenciación a largo plazo, o PLP. Entonces vamos a esta sinapsis entre una neurona que viene del campo CA1, o cuerno de Amon 1, porque tiene la forma con un cuerno en el hipocampo, y el campo CA3, ¿sí? Que es cuerno de Amon 3. No importa. Son estructuras que forman parte, o subestructuras que forman parte del hipocampo. Entonces acá estamos viendo algo que ya hemos visto en la clase 4, en la clase 5, que es una sinapsis, ¿no? Esto no debería sorprenderle a nadie. Tenemos una neurona presináptica y una neurona postsináptica. ¿Están viendo el cursor? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos la vesícula sináptica, que tiene neurotransmisores. En este caso, particularmente el neurotransmisor que nos interesa es el glutamato. Y después tenemos canales. Dentro de la potenciación a largo plazo, como decíamos recién, es la base neuroanatómica que va a explicar el aprendizaje asociativo, hay dos receptores que nos van a interesar. Por un lado el receptor NMDA, ¿sí? Y por otro lado el receptor AMPA, que acá dice APMA, pero es AMPA, AMPA. Tenemos estos dos receptores en la membrana de la neurona postsináptica. Cuando llega un determinado estímulo, que recordemos que es el potencial de acción, eso va a generar que se generen una serie de reacciones adentro de la neurona presináptica que termine provocando que se libere glutamato en la hendidura sináptica, ¿no? Hasta acá no hay nada que no conozcamos. ¿Qué va a pasar entonces cuando se libera glutamato en la hendidura sináptica? En caso que estos receptores respondan efectivamente al glutamato, cuando se unan van a abrirse, ¿no? Entonces, en principio, eso es lo que pasa con el receptor AMPA, ¿sí? Cuando el glutamato se posa en el receptor AMPA, se abre y entra sodio, porque es permeable al sodio. Y en principio, el receptor NMDA también es permeable al sodio, pero también al calcio. El único problema es que cuando el glutamato se posa sobre el receptor, se une, ¿no?, al receptor NMDA, se encuentra abierto, pero está esta molécula de magnesio que impide que el calcio entre a la neurona. Es como que funciona como tapón, ¿sí? De esta forma, por más que se haya unido glutamato, no puede entrar calcio a la neurona. Esto pasa cuando el estímulo es, en principio, débil, ¿sí? Cuando el estímulo es débil, dijimos entonces que el receptor AMPA, cuando se le une glutamato, entra sodio, pero el receptor NMDA, a pesar de ser permeable al sodio y al calcio, pero sobre todo al calcio, no puede pasar esta molécula porque hay una molécula de magnesio que está funcionando como tapón, como bloqueo, que bloquea la entrada de calcio. Cuando el estímulo es fuerte, ¿sí?, esto quiere decir que se libera más glutamato. Recuerden que la liberación de neurotransmisores es dependiente de la intensidad del estímulo, ¿sí? Cuando digo la intensidad del estímulo es, por ejemplo, la frecuencia de potenciales de acción que viajan a lo largo de la acción y que llegan al botón terminal. En este caso se va a liberar entonces mayor cantidad de glutamato. Cuando se libera mayor cantidad de glutamato, va a pasar lo mismo que pasó antes, ¿no? El glutamato se une tanto al receptor AMPA como al NMDA, por lo tanto entra sodio a
a la neurona, y al entrar sodio a la neurona en mayor cantidad que lo que había entrado cuando el estímulo era débil, lo que va a generar el sodio es que la membrana de la neurona posináptica va a tender a despolarizarse, porque recuerden que es positivo. Y por fuerza electrostática, cuando hay más positivo adentro, cuando se choca con un ion como el magnesio, que es positivo, va a tender a repelerlo. Por lo tanto, el magnesio va a ser expulsado hacia la hendidura sináptica, y eso va a generar que ya no esté ese tapón que frene la entrada de calcio. Y por lo tanto, el calcio tiende a entrar al interior de la neurona postsináptica. Voy a frenar un segundo. ¿Cómo estamos hasta acá? Yo tengo una pregunta, O sea, Tommy. sí. Vos decís que frente a un estímulo más fuerte se produce la despolarización de la membrana de la neurona postsináptica. Y frente al estímulo débil que mencionabas al principio, ¿no se despolariza entonces? Sí, pero en menor cantidad. O sea que la despolarización se produce siempre. Sí, pero la Así más despolarización que bien. genere, que se libere, está bien, claro. La despolarización se produce siempre, cuando entendemos por despolarización incluso cambios muy pequeños. ¿Sí? Ajá. Porque hay una mínima tendencia a que sea más positivo o un poquito menos negativo el interior, para decirlo más correctamente. Pero no es al punto Ok. suficiente de poder expulsar al ion de magnesio por presión electrostática. Eso Y pasa esto, cuando hay mayor intensidad de estímulo, o sea que se libera más glutamato, o sea que entra más sodio. y O esto termina sea, determinando. Sí. Sí, sí. No, termina. No, decía, si esto termina generando un potencial de acción en la neurona postsináptica. Vamos por partes. Acá estamos en la dendrita de esta neurona Sí. posináptica. Recuerden que los potenciales de acción, en la mayor cantidad de casos, se generan en el cono axonal, cerca del soma. Acá estamos en la dendrita. No llego Ajá. todavía hasta el cono axonal. ¿Sí? Acá Ok. nos va a interesar solamente Claro. la dendrita. Entonces, al generarse esta despolarización que expulsa el magnesio, el calcio entra. Ya habíamos visto antes Tommy, que... ¿te puedo hacer una pregunta? Perdón, sí, Pablo, tenías una pregunta. Sí. El calcio siempre entra al receptor AMPA y solo cuando es un estímulo fuerte va a entrar al receptor NMDA, ¿no? No. Ahí va. Entonces, Ok. por el receptor AMPA entra siempre sodio. Perdón, sodio, no calcio. Vale al Cambia sodio. todo lo que dije por sodio. No recuerdo todo lo que dijiste, pero lo repito por las El dudas. sodio siempre va a entrar en el receptor AMPA y solo cuando hay un estímulo fuerte va a entrar en el receptor NMDA porque se va al botón de magnesio. Sí, pero sobre todo, además de que es permeable al sodio, también es al calcio. Y remarco esto porque nos va a interesar ahora el calcio. ¿Qué pasa cuando entra calcio a la neurona postsináptica? Cuando entra calcio, como ya habíamos visto antes, cuando veíamos en la clase 4 y la clase 5, sobre todo en neurotransmisión, el calcio genera una serie de reacciones químicas cuando entra a la neurona, ¿sí? Que en su momento habíamos explicado que genera la liberación sí, la liberación de neurotransmisor cuando la vesícula sináptica se pegaba a la membrana y generaba la liberación del neurotransmisor. ¿No? Acá pasa lo mismo, Pasa lo mismo cuando se genera una serie de reacciones químicas, que lo que produce es que van a haber mayor cantidad de receptores AMPA en la membrana de la neurona postsináptica. ¿Sí? Se produce estructural, un cambio estructural en la neurona postsináptica, ¿sí? Luego de una estimulación fuerte. ¿Estamos hasta acá? Al haber mayor cantidad de receptores AMPA, esto lo que va a producir es, ¿qué cosa? ¿Qué se les ocurre que puede llegar a pasar si hay mayor cantidad de receptores AMPA? Entra más sodio. Sí, sodio. Va a haber una, no, va a haber una mayor posibilidad de que se produzcan potenciales de acción futuros. Hay AMPA mayor... es el del botón de magnesio, porque me estoy confundiendo. ¿Cómo? ¿No es que genera que se vaya el magnesio e ingrese el calcio? O sea, los iones, o sea, en este caso calcio. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Lo que estoy hablando ahora viene después.
Ah, ok. Después entró calcio. Al entrar calcio, esto lo que genera es una serie de reacciones químicas que termina produciendo que en la membrana de la neurona postsináptica, ¿sí? Acá, haya nuevos receptores AMPA. Cuando hay mayor cantidad de receptores AMPA, recuerden que el AMPA dejaba pasar sodio, ¿sí? Entonces ahora, al haber mayores canales, mayores puertas de entrada a la neurona postsináptica para que entre sodio, necesitamos menor cantidad de estimulación para que la respuesta de esta neurona postsináptica dispare, o sea, mayor, ¿sí? Porque tiene más puertas de entrada para que entre los iones de sodio, ¿sí? Entonces, lo que antes necesitamos una respuesta más fuerte para que se produzca una determinada respuesta de la neurona postsináptica, ahora con una ejecución de respuesta más débil, ya tenemos una mayor respuesta a esta neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, los receptores NMDA, ¿sí?, para que se abran y dejen pasar calcio al interior de la neurona, necesitan de dos cosas, ¿sí? Necesitan, por un lado, que la molécula de glutamato se una al receptor, pero por otro lado, también necesita una despolarización, ¿sí?, por entrada de sodio a través de los receptores AMPA. Entonces necesita estas dos condiciones, algo químico, que sería el glutamato, y algo eléctrico, ¿sí?, que es la presión electrostática del sodio entrando a la neurona, para que pueda pasar calcio al interior de la neurona. Esto que explicamos recién, ¿sí?, como el fortalecimiento de la respuesta de una determinada neurona, ¿sí?, después de un estímulo fuerte, lo explicamos en el hipocampo, pero también puede producirse en otras estructuras neuroanatómicas, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a charlar cuando lleguemos a la clase de emociones y estrés, ¿sí? Y cuando veamos el condicionamiento aversivo descubierto por Ledoux en los 70-80. ¿Sí? La idea es bastante similar, cómo se refuerza una sinapsis que en principio era débil, y después se convierte en fuerte, pero ya lo vamos a charlar en la clase 13, me parece, en 2 clases. ¿Sí? Estoy pensando cómo administrar los tiempos. Hay un video que, no sé si ¿vieron los videos que hay además de la clase de hoy? Hay un video complementario que es excelente, que está subido justo después de la clase 10 y 11. Dura unos 10 minutos, está en inglés, pero se le puede poner subtítulos automáticos de YouTube a castellano. ¿Alguno lo vio por casualidad? Dura 10 minutos. No. Ok. Entiendo que si alguien lo hubiera visto, lo estaría diciendo en este momento, o, bueno, tímido o tímida. Se los recomiendo un montón. Se los recomiendo un montón porque termina de darle la vuelta a comprender la ley de Hebb y las bases anatómicas del aprendizaje según la potenciación a largo plazo. ¿Sí? Dura 10 minutos, es muy cortito, y creo que es una buena forma de terminar de comprender este fenómeno que en principio parece complejo, pero no lo es tanto. ¿Sí? Tommy, perdón, no escuché dónde está el video. ¿Lo podías repetir? Está en la lista de reproducción de las clases de YouTube, a continuación de la clase 10 y 11 de Sebastián. Me parece que ahora quedó junto con la clase sincrónica, pero ahí está, en la lista de reproducción. Dale, Tommy, gracias, listo. Como dije, tiene traducción automática como para poner en caso de que alguien no comprenda, que es lógico. Ok. Esto lo vamos a ver más adelante, en 2 clases, cuando veamos condicionamiento aversivo con Ledoux. Me interesa ver unas cosas más de condicionamiento instrumental, aprendizaje motor y bases neuroanatómicas, ¿sí? ¿Qué estructuras están más relacionadas con este tipo de aprendizaje? Obviamente, además de la corteza motora... Perdón, condicionamiento instrumental o operantes, ¿es el mismo condicionamiento? Sí.
Perfecto. Gracias por la aclaración. Pueden imaginarse que cuando estamos hablando de condicionamiento operante, cuando hay una respuesta que en general es motora, pero puede no serlo, puede ser otro tipo de respuesta. Cuando hay una respuesta motora en juego, obviamente que la corteza motora va a tener participación, ¿sí? Corteza motora, recuerden, primaria y secundaria, está justo adelante de la cisura de Rolando, en el lóbulo frontal, pero además hay otro tipo de estructuras que van a estar implicadas, y sobre todo me interesa que recuerden los ganglios de la base, ¿sí? Que es una estructura subcortical, un grupo de estructuras subcorticales que no le dimos mucho bola en la clase 2 de neuroanatomía, pero sí que están implicadas en el condicionamiento operante, y que si llegara a haber un daño de este tipo de estructuras, el condicionamiento instrumental puede verse alterado, ¿sí? Para el tipo de... Cuando una conducta se está empezando a aprender, por ejemplo, imaginen si están aprendiendo a andar en bicicleta o están aprendiendo a manejar, habrán notado que requieren poner toda su atención en esa actividad, ¿no? Si están aprendiendo a manejar, entender que el pie va justo en el pedal de toda la izquierda para poner primera, y primera es agarrar con la mano, mover hacia la izquierda y para adelante, y al mismo tiempo tiene que tener la mano en el volante, pero no tiene que estar mirando en el volante, tiene que estar mirando para adelante. Son un montón de acciones que cuando se están aprendiendo requieren de toda su atención. En ese primer momento, esa actividad es sumamente cortical, ¿sí? Es sumamente cortical, sobre todo entre corteza somatosensorial, ¿sí? Que recibe los inputs de un determinado movimiento, y la corteza motora, ¿sí? Implicado en esta memoria de trabajo que está sobrecargada con esta actividad compleja que uno está aprendiendo. Ahora bien, a medida que esa actividad se va aprendiendo, lo que va pasando es que esa acción se va haciendo de formas automáticas. En ese tipo de aprendizaje empiezan a participar estructuras subcorticales, como acabamos de describir recién, los ganglios de la base, y también el tálamo y núcleos subtalámicos, ¿sí? Entonces de repente yo cuando estoy manejando, después de haber aprendido, no estoy pensando cómo se mueve el brazo para poner primera o para poner segunda, y cómo es el movimiento del embrague y la diferencia con el acelerador, ¿sí? Eso ya se hace automático, ¿sí? Entonces no se sobrecarga la memoria de trabajo a nivel cortical, sino que va a núcleos subcorticales como los ganglios de la base y núcleos talámicos y subtalámicos. ¿Sería hacer algo por inercia? Automática, vamos a decirlo. No hay necesidad que se sobrecargue la memoria de trabajo. Es como, Okay. no sé si les pasa, pero a veces salen de su casa y van caminando a la parada del bondi y no recuerdan lo que hicieron todo en el camino, si trabaron la puerta o no la trabaron, o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya la tienen automatizado. Si a eso llamás hacerlo por inercia, sí, de eso se trata. Son un conjunto de conductas que ya se encuentran automatizadas, y uno no sobrecarga la memoria de trabajo con eso, porque ya son conductas aprendidas. Distinto es cuando un niño y una niña está aprendiendo a abrir la puerta, que requiere de toda su atención para ver cómo tiene que poner la llave en la cerradura y cómo la tiene que girar, etc. ¿Sí? Obviamente que esto es sumamente ventajoso, porque si yo puedo hacer esa conducta de forma automatizada, mi memoria de trabajo puede estar abocada a otras tareas, ¿sí? Por ejemplo, al estar manejando, puedo ocuparme de ver si viene alguien por la derecha, por la izquierda, la distancia del próximo auto, u otro tipo de cosas que va a hacer que, en el mejor de los casos, no choque. Una última cosita, dentro de los refuerzos, también de los castigos, pero en general de condicionamiento instrumental, hay algo que es sumamente importante, que subyace a que se produzcan. Oh, se me fue. Ah, no, nada que ver. Es que me salió el pop-up de que se había terminado de cargar el video. Dentro del condicionamiento instrumental, decía que para que se produzca este reforzamiento, que puede ser un refuerzo, un castigo, pero sobre todo el refuerzo, es importante el circuito de recompensa. Es un circuito dopaminérgico, ¿sí? Donde se encuentra en participación el neurotransmisor dopamina, ¿sí? Que se acciona dentro de
en el tronco cerebral, desde el área tegmental ventral, se comunica con otras estructuras como el núcleo accumbens, y va a córtex frontal, ¿sí? A la corteza del lóbulo frontal. Y es importante este circuito, ¿sí? Porque en el lóbulo frontal es donde se ejecutan muchas de las conductas que se van a terminar realizando, ¿no? A nivel ejecutivo, el lóbulo frontal, área de asociación del lóbulo frontal, lóbulo prefrontal, específicamente, como está señalado en violeta, tiene esta función, entre muchas comillas, de la planificación de conductas. Entonces, este circuito de recompensa dopaminérgico, lo que va a hacer es que se refuerce una determinada conducta o no. ¿Sí? Hay bastantes experimentos con animales, el experimento de Olds y Milner en la década de los 50 es muy, muy interesante, que aparece en el capítulo 13 de El Carson, vayan a chusmearlo, es un experimento que es 2 parrafitos, pero que vale la pena leerlo para ver cómo funciona ese circuito de recompensa en modelos animales, y en modelos humanos hay continuidad de eso. Y Una pregunta. Una vez vi en una charla TED, pero no recuerdo de quién, pero fue hace muchos años, un tipo decía que la parte prefrontal como que terminaba de desarrollarse en la adolescencia, y que eso justificaba algunas conductas de las adolescentes. ¿Eso es cierto? Alrededor de los 25, 26 de las estructuras que terminan de desarrollarse de forma más tardía. Sí, de hecho hay un investigador que es Juan Carlos Godoy, que no sé si era de él la charla, pero posiblemente, no sé. ¿Era de él? Juan Carlos Godoy. No recordás. Normal. Bueno, hay un investigador argentino que es Juan Carlos Godoy, que estudia específicamente consumo de alcohol en adolescentes y en general neurociencias en adolescentes. Lo entrevistamos en el podcast que tenemos con Neurotransmitiendo y hablaba un poco de eso también, así que después se lo puedo pasar también por off topic. Es bastante interesante, y por ahí, y para responder en forma corta a tu pregunta, sí, es verdad eso.